Hola queridos estudiantes de quinto grado de secundaria, sean todos bienvenidos. Hoy desarrollaremos la actividad de la semana 7, día 3. Veamos en qué consiste. Accesibilidad física. Una rampa es una superficie inclinada que nos permite conectar dos lugares a diferente altura. Hoy en día, todos los edificios públicos deben contar con acceso para el desplazamiento de las personas con algún problema físico y adultos mayores. La construcción de rampas es obligatoria, siguiendo las especificaciones que indican que su ángulo de inclinación debe tener un rango de 10 grados a 15 grados respecto a la horizontal. Actualmente, el Hospital Nueva Esperanza están construyendo una rampa lineal cuya altura será de 1.5 metros al final de ella. Pregunta 1. ¿Cómo se representa matemáticamente la longitud de la rampa en función del ángulo especificado? 2. Representa gráficamente cómo varía la longitud de la rampa. Muy bien, está interesante el tema. Veamos a ver cómo lo podemos desarrollar esta situación. A ver. Lo primero que tenemos que hacer es comprender el problema y para ello tenemos preguntas que responder, como por ejemplo, ¿qué ángulo de inclinación debe tener obligatoriamente la rampa? Pues comprendiendo la situación podemos encontrar lo siguiente: obligatoriamente el ángulo de inclinación debe tener un rango de 10 a 15 grados respecto a la horizontal. 2 nos dice: ¿qué altura tiene la construcción de la rampa del Hospital Nueva Esperanza? La situación también nos dice lo siguiente: la rampa que están construyendo el Hospital Nueva Esperanza tendrá una altura de 1.5 metros al final de ella. ¿De acuerdo? Esa será la altura. 3 nos pregunta: ¿qué forma geométrica se observa en la imagen lateral de la rampa? Grafica y escribe sus elementos. En la gráfica que nos brinda la situación no nos permite observar la parte lateral de la imagen. Por ello, voy a utilizar esta imagen que tenemos aquí para poder hacer la explicación. A ver, el lado lateral es esta parte que vamos a sombrear. Es esta parte. Ese es el lado lateral. ¿Qué figura tiene? Nos dice. ¿Qué forma geométrica? Entonces, al observar esa parte lateral, ya podemos acordarnos qué tipo de figura geométrica es esta, ¿verdad? Muy bien, ya se acordaron, es un triángulo rectángulo, correcto. Muy bien, entonces ya reconocimos qué forma geométrica tiene. Ahora vamos a graficar y escribir sus elementos. Muy bien, vamos a poner a este lado, ¿de acuerdo? Nos dice sus elementos. A ver, ¿cuáles son los elementos del triángulo rectángulo? A ver, hay que recordar. Por ejemplo, tiene 2 catetos. ¿Qué más? Tiene una hipotenusa. ¿Qué más? Tiene 2 ángulos agudos. Correcto, ángulos agudos. En este caso, alfa y beta. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Tiene un ángulo recto. Por eso que se llama un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. A ver, 4 nos dice: ¿qué razones trigonométricas expresarían una relación entre un ángulo y los lados de la forma geométrica graficada? Muy bien. A ver, para ello es importante tener en cuenta lo siguiente. Hay que recordar las 6 razones trigonométricas. Estudiantes de quinto grado, esto ya lo hemos visto desde grados inferiores. Debemos recordarlo, ¿verdad? Simplemente es recordarlo. Muy bien. En una resolución de triángulos rectángulos se presentan 3 casos. ¿De acuerdo? Se presentan 3 casos. ¿Cuáles son? Caso A: cuando se conoce la longitud de la hipotenusa y un ángulo agudo. ¿Cómo sería? Sería de esta manera, ¿verdad? Es decir, se conoce la hipotenusa y se conoce el ángulo agudo. Se sabe la medida de este ángulo y se sabe el dato de la hipotenusa. ¿Cuál es lo que no se sabe? Lo que no se sabe son los valores de los catetos. Ese es el primer caso. Entonces, ¿cómo sería el segundo caso? Que nos dice: se conoce un ángulo agudo y la longitud del cateto opuesto
a dicho ángulo. ¿Cómo sería esto? Sería de esta manera. Conoces el ángulo y el lado opuesto de ese ángulo. Se conoce este valor. Se conoce este valor. Lo que no se conoce aquí es la hipotenusa ni el otro cateto adyacente de este ángulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Caso C. Se conoce un ángulo agudo y la longitud del cateto adyacente a dicho ángulo. Adyacente, es decir, el ángulo conocemos y su cateto adyacente. ¿De acuerdo? Mira los tres casos. El primer caso solo conocía el ángulo y la hipotenusa. El segundo caso se conoce el ángulo y su cateto opuesto. El tercer caso se conoce el ángulo y su cateto adyacente. ¿De acuerdo? Muy bien. De acuerdo a la situación mencionada, ¿a cuál de estos tres casos se asemeja los datos que tenemos ahí? Por ejemplo, nos dice que la altura debe ser 1.5 metros. Entonces, ¿en cuál de estos tres casos se conoce la altura del triángulo rectángulo? ¿Cuál es la altura? Son estas. Estas son las alturas. Entonces, ¿en cuál de estos tres casos se conoce la altura? Pues aquí en el caso B. En el caso B, conocemos la altura y conocemos el ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a representar. Aquí vamos a encontrar la razón trigonométrica. ¿De acuerdo? Que nos va a ayudar a expresar una relación entre el ángulo y los lados de la forma geométrica que nos dice la pregunta. Entonces queda de la siguiente manera. A ver, ponemos lo mismo. Ahora vamos a primero encontrar el valor desconocido. En este caso va a ser la variable para nosotros. Y esta variable va a ser primero el lado más largo de la figura. Entonces el lado más largo de la figura del triángulo o rectángulo se llama hipotenusa. Es decir, entonces vamos a hallar el valor de x, vamos a ponerle en este caso. ¿De acuerdo? X va a ser en este caso la longitud, la rampa o la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Muy bien, entonces ahora aquí hay un caso que hay que tener presente. Ahora ya tengo datos. Tengo dato y esto viene a ser la variable. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora ¿cómo yo sé cuál de estas 6 razones trigonométricas me va a ayudar a encontrar el valor de x? Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que relacionar incógnita con dato. ¿De acuerdo? Siempre la incógnita va en el numerador y el dato va en el denominador. Y esto va a ser igual a la razón trigonométrica del ángulo dato. Es decir, el ángulo que nos dan como dato. ¿De acuerdo? Entonces, pregunto, aquí, ¿quién es la incógnita? ¿A quién vamos a encontrar? ¿A qué valor? A x. Y x es la hipotenusa. A es el cateto opuesto del ángulo. Ojo, hipotenusa del ángulo y cateto opuesto del ángulo. Entonces, ¿qué razón trigonométrica es hipotenusa sobre cateto opuesto? Así va a quedar aquí. Como x la variable va en el numerador y el dato va en el denominador, entonces quedaría x sobre a. X sobre a quiere decir hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica será hipotenusa sobre cateto opuesto? Pues cosecante. Cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces quedaría de la siguiente manera. Cosecante. Cosecante del ángulo es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a darle forma. Va a quedar de esta manera. ¿Para qué? Para poder despejar el valor de x. Entonces despejamos el valor de x. Queda de la siguiente manera. Entonces x va a ser igual el valor de a multiplicado por el cosecante del ángulo. Muy bien. Ahora, si bien es cierto que también falta encontrar un dato aquí. ¿Cuál es? El adyacente del ángulo, ¿verdad? También lo podemos calcular de la siguiente manera. Decimos entonces cálculo de y. Vamos a ponerle y a esta variable. Entonces este caso ya es su cateto adyacente del ángulo. Muy bien, entonces como ya hemos dicho, recuerda, la variable siempre va en el numerador y el dato en el denominador. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces va a quedar y sobre a, es decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto de este ángulo. Cateto adyacente y cateto opuesto. Ajá, ¿qué razón trigonométrica nos ayuda
identificar eso, cateto adyacente sobre cateto opuesto, aquí está. ¿Y quién es? Cotangente. Por lo tanto ponemos eso aquí, cotangente de alfa es igual cateto adyacente sobre cateto opuesto. De la misma manera le damos forma y quedaría de esta manera, despejamos y, entonces y será igual al valor de A multiplicado por cotangente del ángulo. Muy bien. Como nos preguntan qué razones trigonométricas expresarían una relación entre un ángulo y su lado de la forma geométrica graficada, es decir, la situación nos da el valor del cateto opuesto del ángulo, nada más, ¿verdad? Solamente me dan el valor, que es 1.5. Muy bien, entonces, ¿qué nos piden encontrar? La longitud de la rampa. La longitud de la rampa nos representa aquí la hipotenusa. Entonces, esto es la razón trigonométrica que nos permite expresar esta relación, ¿de acuerdo? Entonces, ponemos esto como respuesta, ¿sí? Entonces, ahora, de manera similar, podemos hallar de los demás casos para que puedan tener conocimiento y recordar. Aquí lo voy a dejar para que puedan analizar. Por ejemplo, en el primer caso quedaría de esta manera y en el tercer caso también quedaría de esta manera. Muy bien, entonces lo analizan y así más adelante en un problema que se les presentan ya tengan conocimiento. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces pasemos a la siguiente pregunta. 5 dice, ¿qué te piden calcular las preguntas de la situación significativa? ¿Qué nos piden hallar? 1. Nos piden calcular la longitud de la rampa en función del ángulo especificado. Muy bien. ¿Qué más? Me piden representar gráficamente cómo varía la longitud de la rampa de acuerdo a un determinado ángulo de elevación. Muy bien. Ahora dice, diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. 1. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Muy bien, a ver, los pasos que podemos hacer puede ser de la siguiente manera. Graficamos el lado lateral de la rampa y reconocemos la figura geométrica representada, de lo que ya hemos hecho, ¿verdad? ¿Qué más? Ponemos los datos de la situación en la gráfica o rampa. Muy bien, ¿qué más podemos hacer? Utilizamos uno de los casos que se presentan en la resolución del triángulo rectángulo y calcular la longitud en función del ángulo especificado, que ya lo habíamos visto anterior, ¿verdad? Ya tenemos avanzado esa parte. Analizamos cómo varía la longitud de la rampa para diferentes ángulos de elevación como 5 grados, 10 grados, 15 grados y 30 grados. Con esos 4 ángulos de elevación vamos a ver la variación. Muy bien, continuamos. Ahora dice, ejecutamos la estrategia o plan. Primero nos dice, grafica la forma geométrica que se observa en la imagen lateral de la rampa y escribe en cada lado y ángulo las características que se presenta la rampa. Muy bien. A ver, la rampa ya hemos identificado que tiene una figura geométrica que es triángulo rectángulo. Ya habíamos identificado los catetos, la hipotenusa y sus ángulos interiores. Ahora, vamos a considerar un ángulo, por ejemplo, ángulo alfa. Por ejemplo, su ángulo opuesto del ángulo alfa vendrá a ser esta parte, ¿de acuerdo? En este caso es la altura que mide 1.5 metros. Ese es su cateto opuesto de este ángulo. ¿Qué más tenemos? Su cateto adyacente de este ángulo, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más tenemos? Y la hipotenusa, que es el lado más largo y además está opuesto al ángulo recto, ¿de acuerdo? Siempre el lado que está opuesto al ángulo recto siempre será la hipotenusa, no se olviden de eso. Muy bien, eso es cuando el ángulo se encuentra en este lado, pero si el ángulo se encuentra a este lado, entonces su opuesto ya no viene a ser esto, su opuesto ya viene a ser este lado, ¿de acuerdo? Varía ahí. Muy bien, continuamos. Ahora 2 nos dice, aplica la razón trigonométrica que relaciona la longitud, altura y ángulo de inclinación de la rampa para representar matemáticamente la longitud de la rampa en función del ángulo especificado. Muy bien, eso ya lo habíamos analizado hace poco, ¿verdad? Entonces,
vamos a decir lo siguiente. El problema nos menciona que el ángulo debe estar en un rango de mayor o igual a 10, pero menor o igual a 15 grados. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces nosotros tenemos acá la figura. ¿De acuerdo? Tenemos la altura, tenemos el ángulo y vamos a calcular la longitud de la rampa. En este caso la longitud de la rampa viene a ser la hipotenusa. Muy bien. Entonces, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? En el análisis anterior, ¿qué caso nos permitía relacionar estos datos? Que tenía el ángulo y su valor opuesto. ¿Quién se acuerda? Ah, claro, el caso 2 o el caso B. Entonces eso lo vamos a representar acá. Entonces, cuando se conoce un ángulo agudo y la longitud del cateto opuesto a dicho ángulo, es esto. Entonces, esta es la relación que habíamos encontrado anteriormente. Entonces, ahora solamente vamos a reemplazar el valor. Nada más, simple. Mira, por ejemplo, cosecante de x es igual a 1.5 metros. Ese es el dato. Ese es el dato. ¿Quién era el dato aquí? A y el ángulo. El ángulo no tenemos. Por eso es que nos dice en función al ángulo. No tenemos todavía el ángulo. Muy bien, entonces quedaría de la siguiente manera. Le damos forma también. Entonces quedaría x sobre 1.5 igual a cosecante de alfa. Muy bien, entonces despejamos x y quedaría de la siguiente manera. Esta sería la función ya. X igual a 1.5 multiplicado por el cosecante del ángulo. No conocemos el ángulo todavía por el momento. ¿De acuerdo? Entonces este ya sería la función del ángulo especificado. ¿De acuerdo? La longitud de la rampa en función de ángulo especificado. Muy bien, pasemos al siguiente. 3 nos dice, responde la primera pregunta de la situación significativa. A ver, ¿qué decía la primera pregunta? ¿Cómo se representa matemáticamente la longitud de la rampa en función del ángulo especificado? Justamente ya habíamos encontrado hace poquito. Entonces vamos a responder de la siguiente manera. Por lo tanto, la representación matemática de la longitud de la rampa en función del ángulo es x igual a 1.5 multiplicado por el cosecante del ángulo. Muy bien. Ahora 4 nos dice, completa la tabla. Nos dan los ángulos 5 grados, 10 grados, 15 grados, 30 grados. ¿De acuerdo? Como ya tenemos la longitud de la rampa en función del ángulo especificado, entonces vamos a utilizar este dato. Muy bien, entonces quedaría de esta manera, x igual a 1.5 multiplicado por el cosecante de alfa. Muy bien, entonces quedaría de la siguiente manera. Ahora, ustedes se preguntan, si yo reemplazo este grado, 5 grados, en el valor de alfa, quedará de la siguiente manera, x será igual a 1.5 por cosecante de 5 grados. ¿De acuerdo? Pero ojo, ¿cómo vamos a calcular el valor de cosecante de 5 grados? En la calculadora científica. Ah, pero hay un detalle, en la calculadora científica no me dan esta razón trigonométrica, como por ejemplo si nos dan lo que son seno, coseno y tangente, solamente esos tres. ¿De acuerdo? Solamente esos tres. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con la calculadora? Con los cosecante, secante que no tenemos y cotangente tampoco. Muy bien, entonces hay que recordar lo siguiente. Hay que recordar las razones trigonométricas recíprocas, o también llamadas identidades recíprocas. ¿De acuerdo? Las razones trigonométricas recíprocas son lo siguiente. Por ejemplo, el seno del ángulo es igual a decir a 1 sobre cosecante. Coseno es igual a 1 sobre secante. Tangente a 1 sobre cotangente. Cosecante a 1 sobre seno. Secante 1 sobre coseno. Y cotangente a 1 sobre tangente. A ver, si se han dado cuenta, aquí está nuestra relación que necesitamos. ¿De acuerdo? Aquí está. Cosecante del ángulo, aquí es igual a 1 sobre seno. Entonces yo lo puedo reemplazar este valor aquí. Entonces va a quedar de la siguiente manera. X será igual a 1.5 multiplicado por 1 sobre seno del alfa, que es lo mismo decir cosecante del alfa. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí ya lo vamos a reemplazar el valor del ángulo. Entonces quedaría de la siguiente manera. X será igual a 1.5 multiplicado por 1 sobre seno de 5 grados. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces va a quedar de la siguiente manera. X será igual a 1.5 multiplicado 11
11.47. A ver, ¿de dónde sale este valor 11.47? Pues de la división de 1 sobre seno de 5 grados. ¿De acuerdo? Agarran su calculadora, ponen 1 entre seno de 5 grados y les va a botar este resultado. Y unos decimales más. Y está redondeado a 2 decimales. Entonces la multiplicación de ello nos sale a 17.21 metros. Eso significa que cuando el ángulo tiene una abertura de 5 grados, la longitud de la rampa va a medir 17.21 metros. ¿De acuerdo? Muy bien, de manera similar hacemos con el ángulo 10. A ver, entonces va a quedar de la siguiente manera. Hacemos lo mismo, también trabajamos con esto. Muy bien, entonces reemplazamos ya el valor. Nos quedará entonces x será 1.5 multiplicado por 1 sobre seno de 10 grados. ¿De acuerdo? Entonces x será igual a 1.5 multiplicado por 5,76. De la misma manera, 1 sobre seno de 10 grados le va a salir 5,76 y unos valores más, y esto está redondeado a 2 decimales. Y la multiplicación de este dato nos resulta 8.64 metros. Mira, cuando el ángulo tiene una abertura de 10 grados, la longitud tendrá 8.64 metros. ¿De acuerdo? Muy bien, interesante. De la misma manera van a hacer con el ángulo 15 y el ángulo 30. Y les va a resultar lo siguiente. Cuando el ángulo tiene una abertura de 15 grados, su longitud de la rampa será 5.79 metros. ¿De acuerdo? Y de 30, 3 metros exacto. En 15 y 30 hay varias formas de hacerlo porque hay muchos datos para sacar de estos ángulos. El detalle es de 5 y 10, no lo vas a encontrar así nomás los datos de manera rápida. Hay que trabajar con la calculadora para poder encontrar sus valores. ¿De acuerdo? Ahora, estos valores que yo estoy poniendo acá puede variar de acuerdo a los decimales y al redondeo que lo puedan tomar ustedes. Algunos pueden decidir, por ejemplo, tomar a un decimal, y si lo toman así puede variar a algunos milímetros acá, de pronto 22 o 23 o 20, ya, siempre hay una diferencia mínima. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces pasemos al siguiente. ¿Qué nos dice? 5. Representa gráficamente la variación de la longitud de la rampa. Muy bien, con esto estaremos respondiendo la pregunta 2, que nos dice representa gráficamente cómo varía la longitud de la rampa. Muy bien, nosotros tenemos, esta es la figura de la rampa, ¿verdad? Tiene una altura de 1.5 metros, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner el primer ángulo que hemos encontrado anteriormente, que era el ángulo 5. A ver, ¿quién se recuerda? Cuando el ángulo tenía una abertura 5, ¿cuánto medía la longitud de la rampa? Es decir, la hipotenusa, ¿cuánto medía? ¿Quién se acuerda? Pues 17.21 metros, ¿de acuerdo? ¿Qué más seguía? El ángulo 10, ¿verdad? ¿Quién se acuerda cuánto medía la longitud de la rampa cuando el ángulo tenía una abertura de 10 grados? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto era? 8.64 metros, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más seguía? De 15, ¿verdad? De 15. ¿Cuánto medía la longitud cuando era 15? ¿Cuánto? ¿Quién se acuerda? 5.79 metros. Nos falta uno más. Cuando el ángulo tenía una abertura de 30 grados. Entonces, ¿cuánto medía? Aquí daba un valor exacto, ¿verdad? Era 3 metros. Listo. Esa es la variación gráficamente. Entonces podemos responder de la siguiente manera. Por lo tanto, la longitud de la rampa depende del ángulo de elevación y de la altura establecida. A menor ángulo, mayor longitud de la rampa. Claro, observen. Mayor ángulo, menor tamaño de la longitud de la rampa. Menor ángulo, mayor longitud. Menor ángulo, mayor longitud. Y menor ángulo, más largo se hace la rampa, ¿verdad? Muy bien. Entonces pasemos al siguiente. Reflexionamos sobre lo desarrollado. Dice, considerando la información registrada en la tabla, ¿qué ocurre con la longitud de la rampa cuando la medida del ángulo de inclinación va aumentando? A ver, eso ya lo habíamos ido comentando, ¿verdad? Entonces, ocurre que a medida que el ángulo de inclinación va aumentando, la longitud de la rampa se reduce. ¿De acuerdo? Eso habíamos observado en la gráfica anterior. ¿Qué más?
A ver, 2 nos dice, ¿qué longitudes de la rampa según la altura presentada en la situación inicial cumplen las especificaciones con la construcción de las rampas? Hay que recordar que el ángulo debe ser mayor o igual a 10 grados, pero menor que 15 grados. Entonces, recordemos para responder lo siguiente. A ver, la rampa que mide 8.64 metros de longitud. Eso cumple la condición. ¿Por qué? Este valor resulta cuando el ángulo es 10 grados, ¿de acuerdo? Y también tenemos otro, cuando la rampa mide 7.79 metros de longitud. Y esta es cuando el ángulo tiene una abertura de 15 grados. Entonces esas serían las dos que sí cumplen las especificaciones, ¿verdad? Muy bien, eso sería todo entonces por hoy. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias a todos.